Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más, otro lunes a De Letras Contadas, aquí en el espacio de Agencia de Letras. Hola Virginia, bienvenida. Buenas noches. No me deja saludar. Bueno, ya empezamos. Hoy os iba a decir que ya tenemos a Damián Patón por aquí, que es justo a quien vamos a entrevistar hoy, si nos deja nuestro amigo Instagram. A ver, bien, bien. Buenas, Damián. Buenas, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me Ahora, ves ahora. bien? Te veo, bueno, sí, te veo un poco pixelado, pero yo creo que es lo normal, que siempre tenemos algún problemilla de conexión, pero bien, ahora bien. ¿Tú bien? ¿Me ves bien a mí? Sí, se corta un poco, sí. Ahora me ves bien, ¿no? Sí. Venga, para adelante. Bueno, pues como Bueno, siempre, bienvenidos a De Letras Contadas, un espacio ofrecido por Agencia de Letras, un programa que se emite en Radio Candeo en el 96.7 de la FM y hoy tenemos con nosotros a Damián Patón, ya casi habitual de este espacio, porque será la cuarta vez que lo entreviste. Y en esta ocasión vamos a hablar de su última novela, publicada por Pluma de Sueños, La Triada del Escorpión. ¿Vale? Así que de su trayectoria poco más os voy a contar porque ya le hemos contado varias veces. Ya sabéis que es un escritor polifacético, que escribe poesía, novela, etc, etc, etc. Y que no tiene pelos en la lengua, eso también hay que decirlo. Así que voy a leeros directamente la sinopsis. Dice, La Triada del Escorpión. Es una historia con distintos puntos de arranque. El suicidio de un alto ejecutivo, los asesinatos de varios niños cometidos 45 años atrás y las grandes corporaciones que con su poder inmenso lo dominan casi todo. A partir de aquí, varios personajes intentan desentrañar estos misterios, como el dominio total de las grandes multinacionales en sus maquiavélicos esfuerzos por dominar tanto el mundo como al ciudadano libre. Todo aquel que intenta desvelar dichos misterios es aniquilado. Bueno, todos o casi todos. De eso sí. trata esta historia. Así empezamos ya Bueno, como quien no quiere la sí, cosa, empezamos. ¿eh? Sí, empezamos. Yo quisiera, antes que nada, enviarte recuerdos de mi amigo Roberto Zancos, que tú lo conoces, que me he pasado Pues toda la vale, tarde con él vale. im- imprimiendo sus memorias, lo digo para que lo sepas, recuerdos de parte de él, y ya podemos empezar. Pues dale un abrazo de mi parte, que yo también tengo muchas ganas de conocerlo. Oye, donde haya un buen amigo, siempre es bienvenido. Bueno, Muy bien, sí, muy bien. se lo darás, ¿no? Bien, estupendo. Eh, lo Eso primero es. que quería comentar, ¿no? Y ha sido saliendo en algunas entrevistas hablando de tu novela. Y para la audiencia que no lo sepa, para la que no tenga conocimiento al respecto, esto fue un encargo que te hicieron hace un montón de tiempo y cosas que tienen ser un libre pensador, que al final lo que te pedían que hicieras no te cuadraba mucho. Lo voy a resumir un tema porque no, un poco porque tampoco quiero que la entrevista vaya por ahí, ¿no? Entonces, Sí. si a todo eso tú acabaste sacando una novela y años más tarde la has publicado de manera reciente y el tema es, ¿qué quieres transmitir con esta historia? Bien, yo explico. Yo al principio no creía en este proyecto, por decirlo así de alguna manera, pero me he divertido mucho con él. He aprendido muchas cosas de mí mismo y de lo que es el género en sí. No sé si es el género de tráiler o no lo es. Lo que quiero transmitir, perdón, el humo este, fumas un puro y te tragas el humo, es que no hay otra cosa. Entonces, a ver, pues verdad que te tragas el humo, no. A ver, lo que yo quiero transmitir es la libertad del ciudadano frente a los grandes poderes omnívoros de las multinacionales, de las grandes corporaciones. Esto sobre todo. Entonces, a ver, explico. Yo no creía en ello, pero ahora le tengo mucho cariño. ¿Por qué? Porque utilicé un género que yo defenestraba y pensaba que era superficial y no es tan superficial. Con determinados géneros se pueden decir verdades como puñaladas. Yo no sé si habéis visto la película de hace muchos años. Uf,
pero años, vamos, pero años. A ver, a De ver. Robert Redford. Los 7 días. Espera, que ahora te he eh, perdido, Damián. sí, ¿me ¿Qué, ves? qué película has dicho, perdona? ¿Los siete qué? Los 7 días del Cóndor. No sé si habéis Pues visto no, esta película. Bueno, no. es una película que trata más o menos de lo mismo. Si tienes algún problema para la conexión, Sí, pero siempre nos pasa igual. Tú no te preocupes, vamos a ir probando y ya está. Siempre hay pues algo por vamos, ejemplo, que se corta, algún momento que nos quedamos congelados, pero es que si no, no no, estaríamos en mira, directo. mira que me he puesto en un sitio para que hubiera aquí, para que hubiera cobertura y tal. He puesto esto así y tal, pero bueno. Entonces, a ver, en resumidas, Bueno, parece que perdemos de ¿cómo? nuevo por aquí a Damián. Sí, sí. Sí, sí, tú sigue para adelante. Yo si hay algo que no te se entienda, te lo preguntaré, tranquilo. Vale. Pues, la historia lo que cuenta, en resumidas cuentas, es la reacción de algunos ciudadanos conforme a la opresión de las grandes corporaciones, que no es que financian a los estados para sus Mm. intereses. Eso es evidente. Y eso está ocurriendo ahora, evidentemente, está ocurriendo ahora, pues, con una temática que nos están bombardeando todo el tiempo, desgraciadamente, y manipulando a la vez también, desgraciadamente, como siempre, como ocurrió con la pandemia y otras cosas, pues con lo de Ucrania, ¿no? Que se dicen medias verdades y muchas mentiras. Pero bueno, no voy a convertir esto en una cuestión política, porque es lo que es en el fondo, es una cuestión de negocios y de política. Sí, Entonces, a ver, tampoco vamos a versar por ahí. Bueno, la cuestión es que no, no, por alguna cosa del destino, digamos que tu novela que escribiste hace tiempo, donde querías un poco pues, usar la excusa para denunciar, ¿no?, lo que sería el abuso de las grandes corporaciones al ciudadano de a pie, mira tú qué cosas que hoy en día está de rabiosa actualidad. y más que va a estar, y más que va a estar en el futuro, más que va a estar en el futuro. No nos preocupemos, que va a estar mucho, van a haber muchos mandamases que solo van a ser muñecos de paja. Sí, es así. La novela la escribí en el 2008 2008. y sí, antes de Las Flores del Asesino. Y la verdad es que, sinceramente, en el fondo, bueno, yo he leído algunas cosas y me parece bastante dinámica y entretenida. Claro, evidentemente que yo diga esto no tiene ningún mérito, pero tampoco voy a Bueno, sí que decir tiene, que es tiene. un autor. Hombre, claro que la tiene, Damián, porque hay que vender tu obra aquí. Aquí hay que pasar a que una productora se interese a hacer guión y hacer película o serie. No, hombre, no me seas negativo. El No, no no, ya lo no, tenemos. El no ya lo tenemos. no, sí, pero es que esperar a que el poder envíe a sus artistas determinados, pues me parece muy bien, ¿no? Pero con elementos críticos, con elementos, o sea, que se abran mente. Entonces, escribir una novela, esencialmente, es abrir mentes como cualquier otro libro. Un libro de filosofía te puede ayudar a abrir las mentes, evidentemente te abre mucho las mentes y te da muchos conceptos, pero una novela, en la novela, para mi entender, está registrado todo. Entonces, está registrado toda la historia, la filosofía, se puede ambientar todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver. La novela empieza con a mí alguien a mí Esteban Provencio me dijo que había paralelismos con Las Flores del Asesino, y es verdad, porque hay argumentos que se parecen, pero son distintas novelas, son distintas historias. Todos los días nace y muere gente y se cometen muchos crímenes. Ujú. Y entonces, claro, ¿el argumento cuál es? El argumento es siempre el mismo. O sea, la cuestión es cómo te lo plantees. Todo el mundo va de la misma manera, pero cada uno tiene una cara distinta. Hace lo mismo, pero con distintas manos y distintas bocas, así de claro. Entonces, vamos a ver, la historia empieza con la señal de los asesinatos, con el suicidio de un alto ejecutivo que no encuentra ya un sentido a su vida porque ha llegado a lo más alto, y otros ejecutivos que investigan esa muerte, que son contratados por otras multinacionales para que investiguen esa muerte. Y eso deriva hasta el final, hasta unos ciudadanos Mm. corrientes y molientes, que no tienen dónde caerse muertos, que se ven inmersos en una serie de circunstancias, que los utilizan para, como digámoslo así, como cabeza de turco, como chivos expiatorios. Y al final no es que se vuelva en contra, es que se revelan más tramas. ¿Qué temas se tocan? Se toca el tema de la pederastía, se toca el tema de hecho, las grandes corporaciones, de los medios de comunicación oficiales, de los medios de comunicación oficiales, el tema del abuso médico, de las grandes corporaciones y mafias médicas, el tema Vamos, que policial, no dejas sobre todo títere con cabeza, Damián, básicamente. si se me oye, si se me oye.
No sé. A ver, tenemos algún problemilla de conexión. No sé qué te está pasando hoy, compañero. A ver, ahora parece que vuelves. Ahora te Me, vas. me- Te vas lo pixelando. siento. Si queréis me cambio de sitio y lo que pasa es que voy a mover todo esto. Bueno, pues Voy a mover todo esto. vamos a intentarlo. Ponte donde te ponías las otras veces. Mientras tanto, pues yo voy saludando a Gorri, que se ha reincorporado por aquí, a Otras Poeta, veces, a otras veces. Graciela. ¿Lo tienes mejor ahora? Sí, se escucha bien, Virginia, bien se escucha, pero yo lo perdía. Y ahora igual estás mejor. A ver, no te muevas de ahí, a ver si ahí pillas mejor wifi. Esto. Vale. Bueno, yo quería aprovechar la ocasión, ¿no? Y leer dos pequeños fragmentos que tienes del libro que empieza así, ¿no? Dice, Proemio, volvió a ocurrir, pero el asesino esta vez cometió un fallo. El único superviviente, un niño de 4 años, testigo del asesinato de otros 2 niños. Eso ocurría en el año 1963. Los niños murieron por estrangulación. El superviviente era incapaz de articular palabra alguna, el rostro contraído por un terror inasumible, como si la medida del horror contemplado hubiera superado su capacidad de comprensión. Se sumió en un silencio infinito. Eso es el comienzo, pero luego tienes un apartado que pone el comienzo. Y dice así. Esta historia comienza con un suicidio. Albert Iniesta había conseguido todo a los 45 años, una edad relativamente temprana para que un hombre comience a ser un triunfador. De hecho, Albert Iniesta era un triunfador compulsivo, si es que se puede afirmar con contundencia que la obtención de éxitos materiales implica ser un triunfador. Alcanzó la cúspide de su poder gobernando la gran multinacional. Después, el atajo final hacia el precipicio. Aquella sombría mañana del 21 de noviembre de 2007 descolgó el teléfono. Soy Albert. Todo ha acabado. Al otro lado de la línea, Joan Belebert, su asesor de toda la vida, su confidente, aturdido por esa llamada directa a su despacho a las 12 del mediodía, preguntó con voz quebrada por la sorpresa. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema de última hora, Albert? Se acabó, Joan. Se acabó. Me ha tocado la ruleta rusa. Me traicionaron los jugadores trucados. Adiós. Cuando colgó el teléfono, Albert Iniesta no tardó demasiado en volver a jugar a la ruleta rusa. De hecho, en los últimos 45 años casi no había hecho otra cosa. Era un coleccionista compulsivo de antiguos revólveres de tambor. Un obseso de las armas que no sabía utilizar. Sencillamente le fascinaba el poder de las armas. Aquel instrumento puesto al libre albedrío de la voluntad de las personas. Un simple clic y todo se acabó. Del armario, con estanterías de cristal, tomó un revólver, aquí a ver yo si lo sabré pronunciar bien, Smilken Wilson de 1890. Su difunto propietario también había jugado a la ruleta rusa. Temblaba. Cargó el tambor con balas certeras. Se sentó y pensó. Los jugadores trucados. ¿Tiene sentido la vida sin secretos? Si no puedes luchar, si no vives en un estado de guerra, ¿qué significado tiene la vida? Presionó el cañón del revólver, bajó la mandíbula y disparó. Mira, te lo voy a decir a la italiana. ¡Mamma mía! ¿Sabes? Te agradezco que hayas leído esa parte, porque el primer párrafo pequeño parece una novela cualquiera. Ajá. Y esa es la pretensión, Claro. que pareciera una historia cualquiera, para que la gente se dé cuenta que hay un día cualquiera, pero no es un día cualquiera, es un día cualquiera con otra nueva mirada. Entonces, la siguiente parte, o sea, esa parte, que no la he leído nunca entera, es eso, explica eso, cómo un hombre solo vive para tener poder e influencias y no tiene nada más, y se siente vacío. Está vacío si no lo consigue, claro. Sí. Entonces, todo esto lo disfrazo con una historia de intriga, entre comillas, porque ya sé que el asunto es una intriga, de suspicacias, de luchas de poder, de gustos sexuales determinados que cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, de transexuales, de heterosexuales, de gente que va buscando que vivir su vida en busca del poder. Uh-huh. Y cuando encuentra el poder, lo que pierde es su propio poder interior. Esta es la cuestión.
Pero todo esto con una manera que yo considero que era dinámica y divertida. Y no superficial. Parece, pero no lo es. No hay que ser Kafka para transmitir, esa es mi opinión personal, no porque yo lo pueda hacerlo, para transmitir determinadas cosas. O sea, yo es que como he conocido tanta gente de ese rango, tanto policías como magistrados, etcétera, etcétera, es así, y ejecutivos y médicos y tal, en mi labor como empleado, ¿no? Como Aquí está. empleado que he estado siempre en paro, o como empleado, Que está siempre en paro. claro, siempre acaba en paro, o sea que me comprendo lo que te quiero decir. Entonces, como siempre he sido el último de la fila, pues eso. Entonces, me ha permitido tener una visión desde fuera y además aguantar las gilipolleces de los demás. Porque los jefes, siempre, siempre, ellos tienen que ganar, nunca pierden. Entonces, esto hay que dejarlo claro. Entonces, la historia va en esto. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora el poder, ¿quién lo tiene? Gente sin rostro. El poder está aquí en Instagram, el poder está aquí, ahí en el ordenador, está en muchos sitios. Estamos totalmente vigilados, todos lo sabemos, todos aceptamos el juego, porque nos conviene, porque es más rápido comunicarse por vía virtual. Porque comunicarse como persona directa es otra historia. Eso ya implica más compromiso y más esfuerzo. Entonces, todo esto es una lucha con una reivindicación de la libertad interior y de la libertad individual. Y así constantemente es toda la historia. Unos van cayendo unos tras otros hasta que quedan dos individuos que son dos mindunguis, o sea, como yo, que se quedan sin empleo, que son ex interinos del Departamento de Justicia, etcétera, etcétera, y los quieren utilizar. Y esa es la historia, y no la revelo más porque surgen por ahí, pues, tramas de médicos que tienen gustos determinados, de médicos que juegan a eso, al poder de la vida y de la muerte, de policías, etcétera, etcétera. Todo eso sale. Magistrados, esa es toda la historia. Quise amalgamar un poco. Todo lo que sería gente con cierto poder social o cierto estatus que podrían acceder a un Sí, determinado poder, ¿no? Un poco así. Y entonces, en el fondo, la filosofía que quieres transmitir es como que el poder corrompe. O que ya estás corrompido si buscas determinado poder. ¿Cómo va la cosa? bueno, yo poder no tengo mucho, la verdad. No, yo hablo de tus personajes, ¿no? Hablo de tus No, no, personajes. sí, a ver, es que esto me recuerda un poco a la época romana y al franquismo y todo esto, ¿no? En cuanto subían a alguien de cargo, pasaba de buen chico a mal chico, ¿no? Ajá. El poder corrompe siempre que tú quieras que te corrompa. O sea, es como aquello de los sabios, ¿no? De la antigua Grecia. Cuando venía una cortesana, pues había muy castos y los demás se dejaban llevar. Pues es lo mismo, ¿no? El que está dispuesto está dispuesto. ¿Me comprendes? Entonces Yo es creo lo que ha quedado mismo. O muy sea, claro. ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro y aquí muy claro y bueno, y ahí dejamos, ¿no? Como titular de la prensa. Damián Patón, la triada del escorpión, nos cuenta que el poder y la cortesana van de la mano. Vale. Así de claro. Sí, porque es el deseo, es la grandeza, es lo que te puede. O sea, hay mucha gente que da más el poder que el sexo. Ajá, por ejemplo. Muy claro. O Sí, sea, sí, sí, sí. no hace falta ir a un psicólogo para esto, ni un psiquiatra, porque con todo lo que he conocido a lo largo de mi vida, cuando ya he estudiado todo esto, para decir las cosas que decían, yo pensaba, pero si no hace falta estudiar, si eso lo sabe cualquiera, te pones a ver una película o lees un libro de historia, Ojo, que ya estás cañero, porque, Damián. sí, porque siempre acabo con lo del profesor, le dije una vez a mi profesor en un examen, digo, oiga, pero para esto no hace falta estudiar psicología, solo con tener un poco de sentido común, mi abuela lo tiene, que es muy, muy devota y muy católica, pero mi abuela lo tiene. Pues es un poco todo esto. El poder está ahí. Está ahí. Tú coges y te dicen, tú tienes capacidad de hacer esto. Quita esto, quita este y pon a este. Quita esto otra vez y ponga a este otro. Entonces, como eso engancha y como eso te da una, digamos, te hace un tanto invulnerable, Ujú. tú lo que no quieres es poder, es perder ese prestigio ante toda la tribu, ante todo el mundo. Es que no estoy diciendo, no digo nada nuevo y de No, no eso estás trata la contando historia. nada nuevo, sí, sí, pero desde luego es un movimiento desde el ego, no desde el humano. O sea, es conforme tu ego se ensancha, como que quieres más, ¿no? Dice, venga, que me alaben Sí, además. sí, pero aquí ocurre una cosa, que ese poder envenena todo lo que le rodea. Mm. A ver, por eso se llama la tirada del escorpión. Por eso él dice, que la persona que se suicida, Ujú. que le tocaron el jugador de los trucados, porque estaba todo trucado. Era un juego. Y él no esperaba, yo no voy a explicar más de otros No, personajes, sí, él sí, no esperaba
quedarse así. A ver, hay una explicación muy simple. A ver, el poder es, a ver, voy a dar una expresión que es poco, podrá parecer elegante, y ya sé lo que me van a decir, es una gran ramera. Y como todas las rameras, si le das lo que ella quiere, te va a dar el gusto que tú quieras. Si le das menos, te dará menos. Y si le das más, te dará más. Que nadie me pregunte si tengo experiencia en ello, porque no voy a responder ante esa pregunta. Que ya sabe, ya me encuentro, voy a contar con esto. A ver, esto es muy Bueno, pero simple. para situar el concepto de poder y de corrupción propia hacia él, yo creo que ha quedado claro como ejemplo, ¿no? Cada uno ya con su vida que haga lo que quiera y con su vida personal también. No nos vamos a meter ahí a filosofar ni a adoctrinar a nadie, pero bueno, yo creo que es un ejemplo. Bueno, a alguien más sensible igual le parece fuera de lugar. Bueno, en este caso hay que respetar las opiniones del autor y ha encontrado esta forma para contarnos eso, ¿no? El poder ahí, al fin y al cabo, si tú le das lo que quiere, de él te seguirá dando más, ¿no? Y hasta qué punto serás tú o ya será el poder que habla por ti. Esa es un poco el tema del escorpión. Una cosa, una curiosidad que tengo ahí, porque, claro, de la triada del escorpión, no, claro, la triada, ahí habrá que desvelar quién son o qué es esa triada, pero el elemento del escorpión es que a mí me encanta, porque es Sí. como me recuerda, bueno, a la historia esta, supongo que la sabes, la de la rana o la tortuga y el escorpión. Supongo que Sí. pero bueno, la voy a contar por si Bueno, alguno lo sabe, ¿vale? Es más vieja que el cascorro, pero te la voy a contar. sí, me será de la rana, más o Es la menos. Bueno, no misma, es sé. la misma. Pues no sé si era una rana o una tortuga, no me acuerdo qué era. Yo era una rana, porque estaba una rana y un escorpión. Y el escorpión le dice que si le dejaba subirse encima y así cruzaban el río. Y la rana le dijo que no, porque cuando estemos allí me picarás. Y entonces si me picas, me ahogaré. Y le dice el escorpión, hombre, pero ¿cómo voy a hacer eso? Que entonces yo también me moriría, ¿no? Dice, bueno, vale, pues entonces la rana se sube el escorpión encima de la rana, va a un río, pim, 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 y en un momento determinado el escorpión le pica. Y entonces la rana le dice, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No ves que nos vamos a morir? Dice, ya, pero es mi naturaleza. Entonces, claro. Exactamente. Entonces, claro, muy interesante me parece este escorpión que es como un ser allí que se categoriza un poco como oscuro, violento y que en un momento determinado, raca, te pincho, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también está el círculo de fuego, cuando el escorpión, que es uno de los pocos que es capaz de eliminarse a sí mismo, Mm, y se inyecta su propio veneno. vale. Y ahí es donde está el juego. Entonces, a ver, yo lo que explico aquí, voy a explicar una cosa que aunque no tenga, pueda parecer que no tenga que ver con la historia, es así. El poder puede estar no solo en las altas esferas, sino también en las circunstancias. En qué circunstancias te ves envuelto. Hubo un caso en la guerra de Yugoslavia de un triste cabo, me parece que era un triste cabo, sargento, no me acuerdo, que le dijeron, tienes que eliminar a todos aquellos, o sea, fusilarlos, a Mm, todos. ujú. Se negó, por ética, por moral. Dijo, bueno, pues entonces mataremos a tu mujer y a tus hijos. Tú eliges. Claro, ahí lo lanzas. Claro. Entonces, es lo que cuenta aquí. O sea, lo que cuenta al final también es que los dos personajes principales, como es esa remisa, que es medio gitano, que hay que reivindicar la figura del gitano, pero de un tipo distinto de gitano, no siempre el gitano que ponen por ahí y tal, pero no es por una cuestión de políticamente correcto, porque yo, como tú ya sabes y sabe mucha gente, No lo eres. detesto lo políticamente correcto y mucha gente se enfada conmigo porque hablo de determinadas cosas y me pone caras raras y me corta, pues ya lo sé. Gracias a todos, un beso a todos. Claro. Entonces, a ver, utilizo, versifico la figura del gitano para explicar que él tiene también sus capacidades. No es nada especial lo que estoy diciendo y además se cumple con sus leyes gitanas. Versifico la figura también de un parado que se queda, es un interino del Departamento de Justicia, como lo fui yo, se queda en paro y que sufren una serie de determinadas circunstancias del poder. Y ellos se ven envueltos en eso, los utilizan para eso, para sacrificarlos, y etcétera, etcétera. Todo lo que ocurre, y se revelan una serie de verdades. Entonces, al final, el poderoso, el general, no es nada sin sus ejércitos. Ujú. Bueno, los ejércitos pueden ser muchos sin el general. Necesitarán una orden, necesitarán una organización. Pero al final, cuando la guerra va mal, lo que ocurre es que se impone una cuestión. O sobrevives
o eres un desertor. O está la ética o está la moral. Y eso es lo que explico en toda la historia de una manera que puede parecer a algunos superficial y tal, pero que no. En las Jueves del Asesino también utilizo ese paralelismo de unos crímenes ocurridos hace tiempo, pero bueno, porque eso ocurre cada todos los días, no me estoy justificando, pero me pareció muy interesante. Y entonces, bueno, el periodista, como él, por su propio ego, por su propia cuestión, se quiere hacer famoso a través de las víctimas, ¿no? O sea, a ver, el otro día oí un caso de un señor de 88 años en Estados Unidos, que en el 2019, 88 años, le vino a la policía, no sé de qué estado, es igual, le vino a la policía y le dijo, oiga, es que estamos haciendo una encuesta sobre los criminales y tal, y para ti y para tal, ¿no? Se ha habido mucha delincuencia en el barrio, etcétera. ¿Fuma usted? Sí, sí, dijo el abuelo, fumaron y tal. Oiga, ¿me puede, le hizo la encuesta, ¿me puede cerrar usted bueno, pasar la lengua por el adhesivo de tal, del sobre? Sí, sí, Sí. bueno. Y sacaron que su ADN correspondía a un asesinato cometido 43 años atrás en una mujer y un hombre. Vaya. Sí, pues esto es lo que yo quiero explicar, ¿no? Lo que generalmente explico es que no es, que no es nada nuevo, que no es nada nuevo. A ver si te va a contagiar esto, que el culo está aquí. Me ha llegado el espacio este sin humos y claro, en fin. Yo, yo digo un poco como a ver, hay algunos asesinos, y en la historia sale, que se acuestan con hermosas rubias, luego las matan y siguen matando a otras. O sea, matan a su objeto de deseo, ¿me entiendes? Ajá, sí, Pues sí, eso, sí. Sí, bueno, yo pero conozco yo uno creo que eso es un poco a veces, no sé, es tal vez arriesgado y no pretendo con esto decir que toda la humanidad somos asesinos, ni psicópatas, ni nada de esto. Yo no quiero afirmar eso, ni mucho menos es mi intención, pero sí que es verdad que un poco en este caso, ¿no? Con esto que has comentado, es un poco la excusa para que a veces queremos una cosa y cuando la tenemos ya no la queremos, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo, pues en este caso, el asesino que acabas de describir al final cuando tiene a la mujer que considera perfecta, se da cuenta de que no la soporta, ¿no? Y bueno, y dentro de sus ocurrencias, alternativas existenciales, pues el asesinato parece la mejor vía. Bueno, otros se divorcian. Bueno, pues aquí hay asesinatos, ¿no? En fin, no, cada cual que haga lo que considere oportuno. Desde luego no estamos alentando al no, no. asesinato, ni mucho menos, sino al intentar comprender el cerebro y la manera de sentir y de pensar de cada uno, ¿no? Y eso es a veces lo que peor puede chirriar, supongo, o sacar de contexto. Pero no hay que olvidarse que el asesino es a la vez un humano igual que nosotros. Y eso ahí queda, ¿no? Sí, un humano, pero que asesina rubias y que mata guapetonas y tal. A ver, o sea, no, preguntas al enemigo Roberto Zancos que me habló de ello. Bueno, voy a ponerme un poco en contexto. O sea, desde los tiempos, antiguos, desde la noche de los tiempos, todos los estados han utilizado esto, al asesino, para que depuren sus crímenes Mm. y para limpiarse ellos la cara. Ya es aquella famosa frase de que Roma no paga a traidores, pero sí utiliza traidores. O aquello de que, bueno, todos los sabios del mundo y todos los clérigos y los grandes hombres puros nunca se mancharon con mujeres de vida licenciosa, como lo sabían ellos. Pues sí, sí lo hicieron. Entonces, quiero explicar otra cosa, es muy simple, es el mismo, y esto es una reivindicación, ¿eh? Ujú. A ver, esto es una reivindicación y esto ni es política, ni derecha, ni izquierda. Esto lo quiero dejar claro porque explico lo que es el poder y lo que cuenta la historia. Por ejemplo, en México, llevamos como cerca de 3 meses y han asesinado a 8 periodistas. A 8 periodistas. Pero no periodistas oficiales, no de esos que salen en la tele y tal. Y si hay alguno que sale en la tele que lo han asesinado es porque se ha comprometido. A 8 periodistas. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? Nada. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano es el asesino. De hecho, el último asesinato que hubo, el último asesinato que ha habido hace poco, le dieron solo una semana de protección. El propio presidente AMLO, el propio presidente de México. Así constantemente. El año pasado, no, o hace un par de años, yo me escribía con uno de esos periodistas. Me escribía por Twitter, dicho sea de paso. Y yo le preguntaba y me decía, pero bueno, ¿y esto cómo es que estáis siempre así y tal? Si no sé, yo estoy aquí jugándome la vida, no.
es la policía, es tal y tal. Luego le asesinaron, como me dijo él. Si alguna vez lo describo, es que pasará esto. Y lo vi en las noticias. Esa está la cuestión. También quiero reivindicar y dar un recuerdo de la memoria a todas esas personas que luchan por la verdad contra un poder omnívoro. Por ejemplo, en el caso de México, que no es que me quiera ir del tema, el narcotráfico está dentro del Estado. Dentro de los estados democráticos, que estamos perdiendo mucho, está el poder de las grandes corporaciones. Y eso es de lo que va derivando toda la historia. Es una lucha de personajes, una lucha de verdad, es una lucha de libertad. Hay personajes divertidos, hay personajes que me parecen muy dinámicos, hay hombres y por supuesto también hay mujeres. Y bueno, se habla del acoso sexual, se habla de la prostitución. Lo digo todo esto para que se sepa. Para que sepan de qué va, vamos, lo que van a encontrar. Pero bueno, en el fondo, un reflejo de la vida, un reflejo de la vida teniendo claro que hay maldad también en el mundo y que hay gente pues que de un momento determinado pues se deja corromper, ¿no? Se deja corromper por ese poder que exactamente más de uno pues se tendría que plantear, ¿no? Si como el protagonista que se suicida, ¿no? Si ya no tiene el poder que buscaba y su vida es vacía, ¿para qué seguir viviendo? Eso es una alternativa que lo deja muy claro, ¿no? En el fondo, para que alguien no encuentre ningún motivo para seguir viviendo porque ya no va a tener el mismo estatus de poder, eso solo significa que se ha perdido. Sí, sí, como dices, hay mucha gente, claro, y grandes ejecutivos que se han suicidado cuando cayó la bolsa, y en fin, un montón de alternativas, ¿no? Pero eso es lo preocupante, ¿no? Sobre todo como paralelismo que has comentado antes, que conforme escalan en ese poder social, ese estatus económico, etc., 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 van perdiendo su poder personal. Y eso me parece una frase maravillosa porque, claro, el poder personal, si uno no lo pierde, es lo que te da razón de ser y de existir, ¿no? ¿Qué opinas sobre el poder personal propio? Yo te explico una cosa. Se pierde el poder personal porque pierdes el contacto con tus personas, con las personas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que opino? Mira, el poder personal es... Mira, el poder personal solo es uno mismo, ¿me entiendes? A ver, tú te levantas por las mañanas y tú miras el mundo con tus ojos. Ese día puedes estar de mal humor y miras el mundo de esa manera. O puedes estar de mejor humor. Vas a la calle y tú puedes ver ese mal humor en ti o en los demás. Que tu mal humor es tuyo, de acuerdo, es así. No tienen por qué pagar a los demás. Entonces tienes que adecuarte a las circunstancias. Si hay alguien que está de mal humor, no vas a estar peleándote, a menos que te agredan. Entonces, el poder personal es simple y llanamente creer en uno mismo. También mañana pueden decirnos, Dios no lo quiera, que tenemos una mala enfermedad, ¿me entiendes? Y que nos quedan 3 o 4 días, como por ejemplo, pues ha ocurrido en mi círculo familiar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, depende de cómo te den la noticia y también depende de cómo seas tú, pero sobre todo depende de cómo te den la noticia. Todos tenemos una responsabilidad para convivir con los demás. Y el poder personal es saber convivir con los demás. Y eso significa que somos humanos y significa que, a ver, que tenemos malos momentos y que podemos discutir y podemos saber dialogar. El poder personal es simplemente sentir mucho cariño hacia los demás y que los demás lo sientan hacia ti. Y, por supuesto, mucho odio. Es eso. Pero cuando tu poder personal se convierte solo en que los demás son objetos de tu propio delirio, de tu propia ansia de poder, entonces ya estamos... Es lo que está pasando, ¿eh? Es lo que está pasando a nivel mundial y sobre todo en España. Se ha perdido un contacto con la realidad, con todas las cosas que están ocurriendo y todas las sentencias que se están diciendo. Entonces, y la propia gente ha perdido un contacto consigo misma. En el libro lo que se explica es que, lo he dicho muchas veces, en esta novela, como en muchos, no revelo nada nuevo, es que siempre es esto. O sea, los de arriba son el reflejo de la miseria de los de abajo. No digo que los de abajo sean miserables, sino que simplemente han imitado un estilo de vida y ese estilo de vida se ha limitado a él y han perdido todo sentido crítico. Con todas las circunstancias que están ocurriendo actualmente y que van a venir unos tiempos un tanto largos y duros, eso es lo que yo creo y espero que no sea así. Todos tenemos hijos, hermanos, padres, abuelos y tal. Lo que va a ocurrir, lo que simplemente va a ocurrir es que la gente va a tener que ceñirse a su propia condición y a su propia realidad. No se puede estar siempre viviendo de una manera despegada y en el que todo es o consumismo o para ti o para tal, porque todo eso está muy bien. Y lo que va a ocurrir, porque eso es lo que también quiere especificar la novela, de ahí, por eso se habla de valores invisibles, porque hay una gran corporación que vende imágenes invisibles, vidas invisibles a los demás, ¿eh? Y con eso los chantajea con sus secretos a la vez y tal. Lo que va a ocurrir es que
el globalismo va a desaparecer, cosa de la que en cierto modo me alegro, y todo va a ser más local, la gente se va a acercar más a sí misma. La novela podrá parecer a mucha gente superficial. Yo he propuesto que sea simple y llanamente divertida, entretenida y que a la vez vaya abriendo puertas, Es que a veces la mejor manera de transmitir un mensaje no es hacerlo de una forma con un lenguaje más cercano, más sencillo, pues bueno, un poco más dicho, como un poco estilo de thriller, que es algo que sí o sí en algún momento todos o hemos visto alguna peli o hemos leído algún libro, y entonces esas estructuras del thriller, del asesinato, de los policías, de tal, todo eso son entendibles y comprensibles y además de agrado de la mayoría de los lectores o de los oyentes o de espectadores, ¿no? Entonces, si ahí le metes un trasfondo, te va muy bien para hilvanar tu historia y ya está, no tiene más, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que hay, como escritor hay varios Damián Patón, ¿vale? Entonces hay algunos que escriben ese estilo y otros que son un poco más filosóficos, donde hay que pararse un poco más ahí y tal, y eso supongo que es lo que quieres contar y entiendo que es eso. Yo como lector tuyo ya que soy, que ya me he leído varias de tus obras, puedo corroborar que es así. Las que son de una manera que aparentemente parece que la haya escrito otra persona, pero luego deduces el trasfondo que hay y ya adivinas que sí o sí es de Damián porque tiene su forma de ser, de ver la vida impregnada, que para eso eres el autor, ¿no? Que lleva el timón de tu propia obra. Desde luego, si no, sería la obra de otra persona. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. De lo que he leído al principio, el trocito este del proemio, cuando hablamos del niño este que es el único superviviente y que no puede hablar, ¿no? Y que dice lo de se sumió en un silencio infinito. ¿Tú consideras que a veces a la humanidad le interesa estar callada? Antes quiero dar las gracias a las personas que envían preguntas ahí, pero es que no las veo. O sea, han mandado preguntas, pues si han mandado preguntas, pues por favor mandarlas. O preguntas o comentarios. Bueno, lo digo porque solo puedo ver la de mi amiga Maika, o yo la considero así, porque la conozcamos. Le doy un beso y, como dice ella, vendedores de humo. Dime, ¿qué me decías? No, pues entonces, por si acaso, yo es que a mí ya se me ha parado otra vez, ya sabéis que es lo habitual en mi Instagram, no sé por qué. Que si tenéis alguna pregunta o comentario que queramos que leamos, que queréis que leamos en voz alta, por favor, ponerlo abajo en el bocadillo con un interrogante. Sí. Porque yo los corazoncitos, van llegando corazoncitos, o sea, eso significa que algo de lo que contamos, entiendo que tú, que eres el invitado, pues va gustando, ¿no? Pero ya comentarios y de esto ya se me ha bloqueado y no me entero. Yo lo que te estaba diciendo es que si consideras que la humanidad en algún momento determinado prefiere estar en silencio. Esa es un poco la pregunta. Pero acá ahora te estoy perdiendo, con lo cual el que está en silencio eres tú. Vale. ¿Has vuelto por aquí? ¿Sí? ¿Damián? Sí. ¿Me has oído? Sí. La humanidad siempre prefiere estar en silencio cuando le conviene. Siempre. Roma, pan y circo. Yo no quiero parecer negativo en mi mensaje. Ni quiero parecer que solo propago la negatividad, todo lo contrario. Pero sí lo que quiero es ser realista. Y ser realista a veces es tender hacia el pesimismo. Y sí lo creo. Yo creo que siempre al final, cuando llegas a casa, de la dura jornada o todo lo que tú quieras, necesitas alguien con quien hablar, un poco de compañía, alguien que te sirva un vaso de whisky. Si no, no te lo sirve, porque yo lo pido a veces, aquí no me lo quieren dar, que son unos sinvergüenzas. Y me gusta el whisky y el cardú. Entonces, a ver, uno siempre necesita un amigo con quien hablar, ¿sabes? Y estar. Es eso. O unos labios que besar, que también hay que decirlo. O estar con una buena moza. Me refiero en ese sentido. Entonces, eso es lo mejor que hay para todos nosotros. Y eso tiene un valor incalculable, un valor y no un precio. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, la humanidad está en silencio siempre cuando tiene el pan y el circo. Y ahora, cuando empiecen las cosas a ser, porque yo, por ejemplo, ahora vamos a ver, pongo un ejemplo. Yo me quiero ir a Caspe, a ver a un amigo mío. Y he estado hoy mirando, cuánto me cuesta un alquiler de coche, que yo no sé conducir, pero bueno. Me cuesta 600 euros para 3 días. ¡Qué barbaridad! Eso es todo lo que estoy diciendo. Es esto todo lo que implica todas las circunstancias. O sea, ¿me comprende lo que te quiero decir?
No sé Sí, qué puede lo que parecer te, una lo que te desconexión, pero comprendo bueno, pues que a este paso pues vamos a volver al burro, ¿eh? Y en lugar de venir 3 días, va a tardar una semana en llegar y luego ya te tendrás esto, que ir, ¿no? Pero así está la cosa. Por la cuando, autopista te queda esto. y ya está. Exactamente. Mira, yo cuando estuve viviendo en Cuba, en el 2004, estuve no mucho tiempo, había gente que se tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir a su trabajo, que empezaban a las 9 Joder, andando. andando, andando. Eso es lo que vengo a decir. Y suerte si tenés bicicleta. Es esto todo lo que estoy diciendo, es todo el rato. O sea, por ejemplo, el cubano, bueno, en aquel momento, en aquella época, lo que tenía era, pues eso, el salero, la música, pero no salía más allá, no hacía nada más. Y el que se revelaba, como ocurre ahora, se lo llevaban por medio. Esa es la Claro, cuestión. O sea, es que escuchándote, claro, da una sensación de que no ha cambiado absolutamente nada, porque además eso que has dicho de la bicicleta me recuerda a una película española famosa en su momento, que ahora no recuerdo quién era el director, como cinéfilo eso me carcome, pero hay que reconocerlo, no me acuerdo, que se llamaba El ladrón de bicicletas, que no sé si habéis no, tenido eso es un italiano. un italiano, ¿verdad? Era una película italiana, pero no me acuerdo quién No me es. acuerdo si era, no me acuerdo si era Visconti o Fellini, el ladrón de bicicletas. Bueno, pues sí, entonces creo que era Visconti. Bueno, ya más o menos aclarado por ahí. ¿A qué viene esto? Pues bueno, que en aquel momento, un estado de posguerra, el que tenía bicicleta podía ir a trabajar con la bicicleta y entonces tenía trabajo, ¿no? Y voy a desvelar, voy a hacer un poco de spoiler para que no lo haya visto, pero yo creo que es necesario. ¿Qué sucede? Un padre de familia va con su bicicleta, ¿no? Pim pam, tiene trabajo, no sé qué, y en un momento determinado le roban la bicicleta a él. Y ahí tiene que escoger entre aceptar la situación y morirse de hambre o robar una bicicleta, ¿no? Justo cuando él va a robar la bicicleta, su hijo lo está presenciando. Así que escoge, pues, ver a ver qué le va a traer el futuro y no robar la bicicleta, ¿no? Entonces, un poco así, esto que al final, como bien has comentado antes, todos tenemos la capacidad de escoger, ¿no? Si quieres ser corrompido o no, o dejarte corromper o dejarte llevar por ese poder, entre comillas, o potenciar tu poder interior y aprender a ser feliz con lo que tienes, que eso no significa ser conformista, sino saber, observar y apreciar lo que realmente es importante. Ahí lo dejo. Por cierto, el director era Vittorio De Sica, según Vale, Rafael. vale, gracias, compis. Claro, lo he visto. O sea, ninguno de los dos. O sea, que ninguno de los No dos hemos acertado. hemos Bueno, aceptado. pero como italiano hemos ido directamente a los. Claro, luego también estaba Roberto Rossellini también, pero ya yo creo que era más mayor. Antonioni, Antonioni y tal. Antonioni Lo que te explico también. es que Antonioni, y había más, claro, no me acuerdo. A ver, Hombre, y Pierpaolo Pasolini, pero Pasolini era bastante retorcido como para que no, fuera una no, película tan no normal. puedo con ese hombre. No puedo con ese hombre, no puedo con ese hombre. De verdad es que no, me cuesta mucho, ¿eh? O sea, me parecía muy bruto, muy. O Sí, Saló y, Saló y los 120 días, hostias, pero. sí, esa la vi yo en el cine y bueno, está mal que lo diga, pero casi como es que casi de feco, pero al revés, ¿no? Sería un poco la, Sí, sí, la- sí, sí, ya te entiendo. Por cierto, el actor de Ladrón de Bicicletas, que esto enlaza con todo lo que estamos hablando, aunque no lo parezca, fue un actor. aunque no lo parezca. No, no, no. Sí, sí. Fue un actor que quería seguir siendo actor, ¿no? Ujú. Que lo cogieron de por ahí y nunca consiguió más empleo y murió bastante pobre, todo hay que decirlo. Joder. Lo digo para pensar, me refiero que si no perteneces a las élites, porque yo lo que critico es sobre todo a las élites, y hay élites, subélites, microélites y pequeñas y pequeñas y diminutas gotitas de élites, ¿no? En el mundo laboral se ve que también se habla de eso. Lo que también reivindico en el libro, que no es que necesario que se reivindique, es la relación de amistad que hay entre las personas. Al final, los otros personajes, establecen un lazo de amistad. Los poderosos establecen un lazo de poder y entre ellos mismos se autoeliminan, ¿no? Ujú. Es No, eso. de conflicto, Y esto vamos. quiero dejarlo claro porque no es negativo. O sea, son dos personajes. Uno es Esteban Lorente, que es un desquerido de narices, claro está, y luego está Moisés Acarmisa, el gitano o el medio gitano, que es más dicharachero, que ve más un perfil más optimista de la vida.
pero realista a la vez, que sabe sacar el partido de las cosas, desde su punto de vista y de su forma de reaccionar. Porque uno puede ser muy optimista y encontrarse con muchas contrariedades y seguir saliendo adelante. Esa es la cuestión. No quiero parecer, tampoco transmitir aquí que todo es negativo, porque en medio de todas las catástrofes, ¿qué es lo que nos queda de las personas? Personas. Personas. Humanidad, de verdad, ¿no? Humanos de verdad. Sí. No voy a hablar de amistad, de que no. Lo que queda es personas, buenas o malas. Pero en medio de las circunstancias es así y es eso. La historia es una lucha constante contra el gigante que está ahí arriba como está aquí abajo, porque el gigante está en todas partes. Es una cabeza de hidra y es una letanía constante. Y en las flores del asesino y la tirada del escorpión hablan precisamente de eso. En eso que hay una gran distancia por ejemplo, en el tabú ausente, de lo que se habla es de que uno es enemigo de sí mismo y de que quiera jugar consigo mismo en vez de con la vida y no tiene otra opción. O sea, me refiero a que la vida no es solo poder, no es solo hermosas chicas, también hay que decirlo, no es solo whisky, no Vasos de solo... whisky, ni buenos habanos de Cuba, ¿no? La vida, es que sabes lo que pasa, que al final en la vida, cuando ya te vas haciendo mayor, por lo menos en mi caso, hay más cosas. Yo soy ateo. Yo soy ateo. Ahora Y te yo lo creo digo. que sí, A ver, no, que yo soy ateo. perdona, Damián, un segundo, que he perdido. Después de decir, cuando te vas haciendo mayor, y has empezado a hablar y se ha congelado un pelín, al menos a mí, así que por favor repite. Sí, yo digo, sí. Por cierto, tiene razón Rafa, Simón, que dice, los besos quedan, siempre quedan los besos, siempre. Siempre queda lo mismo. Cuando te vas haciendo mayor, claro, hay otras opciones. No me refiero a que no haya personas hermosas con las que quieras estar y ese tipo de cosas que a mí tanto me gusta. No se trata de eso, no se trata del whisky, no se trata de salir de fiesta, porque yo no salgo de fiesta. Yo vivo con mi hijo autista, o sea que vivo como un monje prácticamente. Sino cuando no crees en un Dios impuesto y te das cuenta que la maldad existe, porque la maldad existe, ¿eh? La maldad existe. Y hasta ahora la hemos obviado con el consumismo, donde la felicidad se convertía en materia. Yo recuerdo que me he comprado muchas veces cosas y me sentía vacío cuando ya las tenía. Y eso me ha hecho ver muchas cosas en mí mismo, aunque te parezca increíble. Aquella frase de Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, cuando degüéllan el cordero, pues bueno, supongo que algo tiene que haber en eso, ¿no? Pero yo sí, es una burrada, pero es así. Es una burrada, pero es así. Entonces, yo cuando obtenía cosas que yo deseaba, evidentemente, un móvil nuevo y tal, cosas de estas, lo tenía, me quedaba vacío y ya no me interesaba. Que es algo que me ocurría cuando era pequeño. Sin embargo, con las personas me han ocurrido otras cosas mucho más chungas, pero bueno, no me ha ocurrido eso. Y ahora cuando eso mayor que soy ateo, creo que lo que queda a uno es sacar uno de sí mismo sus fuerzas, resistir hasta el final, no estar encadenado con los sueños. Un gran escritor y tal, que está muy bien, oye, me siente bien, vale. Y si no, pues bueno, como dijo ayer un amigo mío, no lo va a ser un director de cine, bueno, pues ya está, hago otras cosas, no me voy a neurotizar y es que, a ver, es que es la realidad, o sea, es que es así. Eso es verdad. Mira, no podías haber puesto mejor ejemplo, porque yo estudié cine y al final, pues menos cine, casi yo creo que he hecho un poco de todo. Pero sí, la idea era que quería ser director de cine, supongo también, porque era lo que... En el momento en que yo estudié dirección de cinematográfica, es lo mismo que sucede ahora con los youtubers. Todo el mundo quería ser director de cine. En aquel momento era como el sumum de, no sé, del todo, ¿no? Pero bueno, al final hay que aprender también lo que la vida te lleva, dónde te lleva, para dónde vas. Y bueno, pues ahí salió un contador de historias, un entrevistador, que quién me lo iba a decir, vamos, me lo dicen en el momento que estaba estudiando cine y digo que se han tomado algo, ¿no? O que han pillado la ruleta rusa, si me permites la No, paralelismo. no, pero estás haciendo en el fondo algo semejante a ello. Mm, Me comprende lo que te quiero decir. Mi hijo, que es autista y tal, quiere ser streamer. Claro, tiene discapacidad intelectual y tal, quiere ser streamer. ¿Qué es lo que ocurre? Que como él no sabe transmitirlo, y hablo también un poco, esto tiene enlace un poco con todo. Un día, cuando él se pone a hablar de la cámara, claro, es autista, se queda así. Entonces, claro, a lo mejor tiene 12 personas en su quita y desaparecen. claro. ¿Me comprendes? Cada uno tiene sus armas.
Entonces él dice, es que no sé qué le pasa a la gente. Supongo que a veces piensas que es bendita la ignorancia. Los personajes de mi novela no tienen esa bendita ignorancia porque están descreídos. Hay personajes que sí, pero por ejemplo, personas pues como él, que probablemente escriba alguna cosa así, pues bueno, yo nunca le he visto melancólico ni triste. Eso sí se enfada cuando no le da lo que quiere, se pone que no veas, tío. Se pone que no veas. Pero sí que siempre le preguntas, ¿eres feliz? Y te dice, sí, y no lo duda. Y es lo que le he dicho muchas veces. Es la única persona que conozco en este mundo que no duda cuando responde si es feliz o no. Porque teniendo tan poco y da tanto. Pues de esto también tratan mis personajes. Sobre todo estos personajes, más que el tauro ausente, no, que el tauro ausente, el personaje, tiene mucho, pero no da nada, ni siquiera de sí mismo. El alférez del asesino tiene mucho, y al final lo descubren porque se dan cuenta de que son unos vacíos solamente por su ego. Y estos personajes de aquí están casi desheredados, son unos desheredados, son unos parias, pero por lo menos creen en lo que hacen. Eso es muy importante. Que está contado de una manera dinámica y tal, como tú quieras, o sea, no voy ahora a criticar el género del trailer y tal, y decir que era superficial y tal, porque no, porque creo que debo hacerme un baño de autocrítica yo pensaba que eso era superficial, no. Si tú ves unas películas, decía un colega mío que le gustaba ver películas en intriga y asesinos ahí, brutales y tal, me decía, por cierto, esta mañana, ahora que lo pienso, y yo creo que tiene razón, yo creo que tiene razón. Esto es lo tengo que decir a Roberto Zancos, que es un tío que entiende mucho esto. Entonces, Roberto Zancos, que es un tío muy salado. Sí, saladísimo. Sí. Los que vean esto no saben quién es Roberto Zanco y no lo van a saber porque él no quiere salir, o sea que yo no lo voy a dejar pasar. Bueno, yo creo que en su momento, si te parece también, en su momento ya lo desvelaremos, pero hoy el protagonista, aunque no lo parezca, porque has nombrado a Roberto Zancos ya no sé cuántas veces, el protagonista eres tú, por favor, hoy eres tú el protagonista. Vamos a dejarlo claro. Bueno, yo solamente decir que La tirada del escorpión es una novela que es para, como todos, para entretener, como todos los libros, aunque sea Ulises de James, y bueno, pero para entretener, estilo. Y yo creo que con los dos fragmentos que he leído, a mí ya me llama para leerla. O sea, una cosa que entretenga y la otra es que sea vacío, el entretenimiento, ¿no? Estamos hablando del vacío de algunos personajes, no de que la novela sea vacía. Entonces, venga, ahora hazme promo. Venga, hazme un poco de promo, dónde la pueden encontrar, si te la pueden pedir dedicada. Venga. Siempre me olvido de esto. A ver, siempre me olvido de la promo. Ya lo sé, por eso estoy yo aquí. Me pongo a hablar de los demás, es que soy poco comerciante. La verdad es que, evidentemente, en todas las típicas plataformas digitales, en la Casa del Libro, tal, en Amazon, también se puede encontrar en las librerías. Y entonces, esto sí, bueno, pero digo, se puede encontrar en las librerías. Está editado por Editorial Pluma de Sueños. La editorial es Pluma de Sueños. La portada es de la agencia de letras porque es lo que pone aquí. Y entonces se puede encontrar en cualquier sitio. Si no está, pues lo pides y ya está. ¿Qué coño, qué puñetas? También a veces pides otras cosas y no están en su momento, que tampoco cuesta nada para esperar un poquito. No vamos a ponernos nerviosos ahora por unos días, ¿eh? A ver, ya tampoco. No. Exactamente. No, pero es que esto es significativo. O sea, también lo puedes pedir por Amazon, por la Casa del Libro, por la Peda, por lo que tú quieras, por el Corte Inglés, lo pides y te tarda unos días en llegar. O sea, siempre hay que esperar. Yo creo que también saber esperar está bien. Mira. Y supongo que el tiempo se está agotando. Te voy a interrumpir un momento porque nos ha puesto por aquí Maika, besito Maika, una frase muy bonita que yo creo que va a ser el cierre de la entrevista de hoy. Dice, los libros de Damián no son de entretener, sino de concienciar de temas que están en la sociedad. ¡Hala! ¡Ole! ¡Ole! Por fin que alguien ha encontrado las palabras adecuadas. Sí, Damián, no pongas esa cara. Tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con Maika. Es verdad, tú vas metiendo por ahí y algo te remueve o te hace ver la vida de otra manera. Y al fin y al cabo lo dejas bastante claro también. Mira tus valores, mira qué quieres hacer con tu existencia, ten claro qué es el poder o no, ten claro qué es el bien y el mal y vive, básicamente vive. O sea, ahí queda. Joder, de todas formas, me digo al Michael que un día, si nos conocemos, nos tomamos un par de whiskies. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien. No puedo añadir nada más. No puedes decir nada más, ¿no? Pues por eso te he dicho yo que con esta frase ya damos por terminada la entrevista de hoy, porque yo creo que llevamos
casi una hora tú y yo hablando, viene Maika con una frase y nos ha desmontado. Pero oye, chapó, Y ya está. bienvenido. O menos mal que sí. Vale, vale. Pues nada, gracias a todos los que habéis estado ahí y los que no han estado también, gracias. Ya os enteraréis. Y nada, he disfrutado mucho, como siempre, con tu entrevista, Xavi. Ya lo sabes. Y yo sabes que lo mismo, que para mí ya es un placer tenerte por aquí otra vez y poder conversar y hablar. Al final acabamos hablando de, más que de literatura, de la existencia y del mundo, ¿no? Pero bueno, eso Bueno, siempre aporta algo, es bienvenido y yo siempre aprendo algo de ti. Así que muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Besitos. Y al resto, ya sabéis, pues nos veréis también en diferido, luego también lo podéis ver por YouTube. Y la semana que viene nos vemos con otro de Letras Contadas. Hasta luego. chao.